Buen día, buenas tardes, estimados oyentes. Bueno, pues estamos aquí otro día. Qué bonita es la canción de la unidad, ¿verdad? De Leonor Deli. ¿Les gusta? Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Y es que la humanidad vivimos en este planeta, la Tierra, y es un país, es nuestro país, es el país de toda la humanidad. La humanidad como una sola familia, como un solo pueblo, viviendo en el país Tierra. Pues hoy vamos a seguir con las charlas de Abdul Bahá. Esta es una charla, la que les voy a leer hoy, del 8 de noviembre de 1912. Siempre les digo la fecha para que vean lo antiguas que son estas charlas, porque tienen 113 años en este caso. Y bueno, pues son muy interesantes y muy actuales. Pues los conceptos de los que trata y las cosas de las que habla, pues nos viene muy bien para meditar y para reflexionar. Luego cada cual que opine lo que quiera, ¿no? Como es natural. Pero son cosas que a lo mejor nunca las hemos oído y tener esta puerta que se abre, pues es una opción más. Y quién sabe, pues todos estamos esperando que venga la paz y la paz no va a venir sola, la paz hay que construirla y la tenemos que construir cada uno de nosotros como individuos y también se tienen que reformar las estructuras sociales, porque las estructuras sociales están funcionando de una forma muy, digamos, de un orden, o sea, de una forma que ya no está funcionando, vamos, que tiene muchas deficiencias, es defectuosa, las personas queremos otra cosa, pero claro, nosotros también tenemos que hacer una transformación. La transformación es individual. Para que se puedan transformar las estructuras de la sociedad, tiene que haber una transformación del individuo. El individuo necesita mirarse a sí mismo y ver qué cosas no son correctas, qué cosas ya no sirven, qué cosas son las que nos distancian, las que crean conflicto. Esas cosas no sirven. Hay que hacer limpieza, lo mismo que cuando hacemos limpieza en la casa y vemos cosas que realmente nos están molestando, que no sirven, que son antiguas. Bueno, pues todas las actitudes y todos los gestos y todos los pensamientos y todas las acciones que nos llevan al conflicto son como trastos viejos, inútiles, que hay que quitar. Y los tenemos que quitar de nosotros. Y los tenemos, porque cuando todos nosotros vamos quitando todos estos temas, todas estas cosas que estorban y que nos alejan a unos de otros, entonces empezaremos a tener una estructura social limpia, despejada, armoniosa, donde podemos convivir en paz, donde haya ayuda, donde haya apoyo, donde podamos vivir de una forma que nos traiga alegría y felicidad. Con todas las cosas viejas por el medio, antiguas, formas que se han generado por lo que sea, en un momento determinado de la historia de la humanidad han podido servir, tener prejuicios, hablar mal de otros, ser desconfiados, pelear por las cosas, porque nos ha faltado visión, porque todavía era la humanidad muy inmadura y nos estábamos rigiendo por reglas que tienen los animales, ¿no? Que pelean, que son territoriales, pero eso a día de hoy tiene que cambiar. Eso ya no sirve, hay que quitarlo. Eso es basura que no nos da lo que necesitamos, no nos da esa paz y esa tranquilidad. No podemos vivir con ese temor y en medio de tantas guerras y de tantos conflictos de todo tipo.
Necesitamos nosotros también quitarnos los conflictos internos y empezar a construir hacia el futuro. No, o sea, en lugar de estar pensando o echándonos la culpa de cosas, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Cada día tenemos la oportunidad de empezar un día nuevo con más fuerza y con más recto, más limpio, sin todas estas trabas. Las cosas que hemos hecho mal, bueno, si hay que pedir perdón, se pide, si nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, nos perdonamos y seguimos adelante. Seguimos adelante porque este planeta Tierra necesita una humanidad que tenga paz, que genere paz y armonía. Y eso empieza desde el individuo, como decía, y a medida que nosotros vamos limpiándonos a nosotros mismos, vamos haciendo un entorno, vamos creando un entorno más limpio de todas estas cosas inútiles que nos hacen sufrir, que nos alejan unos de otros y que nos hace sentirnos solos, sin amor, sin alegría. No tenemos ayuda, no nos ayudamos unos a otros, no hay esa cooperación. Entonces vamos cumpliendo años, las personas mayores se van quedando solas, muchos niños están un tanto solos porque sus padres tienen que trabajar. Estos padres y estas madres pues están muchas veces solos también porque tienen que trabajar, tienen que lidiar con un montón de cosas luego en las casas, en el trabajo, con la economía. A veces dentro de la pareja no hay tampoco esa armonía porque no se ha construido quizá esos lazos de amistad, esa fortaleza que tiene que ser la relación de pareja. Cuando estamos construyendo una familia, tenemos que tener unos lazos de amistad muy estrechos, de confianza, de apoyo, de reciprocidad. No se trata de yo he hecho esto y ahora tú qué has hecho. No nos tenemos que estar pasando, haciendo un checklist. Pues yo he hecho esto y tú no lo has hecho. No, vamos a ver, si todos estamos poniendo lo mejor de nosotros, sabemos que si uno de los dos no llega, pues el otro puede acompañar, puede ayudar, porque otro día será al revés, ¿no? Es la reciprocidad. Entonces necesitamos armonizar todo esto, el individuo, nosotros con nosotros mismos, nosotros en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social y poco a poco hacemos esa limpieza, nos regeneramos, nos convertimos en individuos nuevos, libres de todo ese lastre, de todo ese dolor y de toda esa pena que no sirve ya, que no tiene ninguna función, y podemos empezar a ver esa estructura social despejada, donde puede haber la creatividad, la ayuda, la alegría de estar unos con otros, sin reproches, sin prejuicios, sin problemas. Bueno, pues como les decía, vamos a seguir leyendo estas charlas de Abdu'l-Bahá, que las encontramos, estas concretamente, en un libro que se titula La promulgación de la paz universal. Abdu'l-Bahá tiene muchas charlas, muchas. Pero bueno, esta que voy a leer hoy es la número 120 de este libro y fue el 8 de noviembre de 1912 y esta charla la dio en una sinagoga en Washington, D.C. Así que ya sabemos que en la sinagoga pues es como si fuera la iglesia, ¿no? de los judíos. Y vamos a ver, entonces entiendo que la mayor parte de las personas que estaban escuchando a Abdu'l-Bahá pues profesaban la religión judía. Vamos a ver, vamos a escuchar a ver qué es lo que les dijo. Y empieza diciendo: Dios es uno, el esplendor de Dios es uno, y los hombres son los siervos de ese único Dios. Dios es bondadoso con todos, crea y provee para todos, y todos están bajo su cuidado y protección. El sol de la verdad, la palabra de Dios,
brilla sobre toda la humanidad. La nube divina derrama su preciosa lluvia. Los suaves céfiros de su misericordia soplan y toda la humanidad está sumergida en el océano de su eterna justicia y amorosa bondad. Dios ha creado la humanidad de la misma progenie para que se asocien con amistad, muestren amor unos hacia otros y vivan juntos en unidad y hermandad. Pero nosotros hemos actuado en contra de la voluntad y el beneplácito de Dios. Hemos sido causa de enemistad y desunión. Nos hemos separado el uno del otro y nos hemos levantado el uno contra el otro en oposición y lucha. ¿Cuántas han sido las guerras entre naciones y pueblos? ¡Qué derramamiento de sangre! Innumerables son las ciudades y hogares que han sido asolados. Todo esto ha sido contrario al beneplácito de Dios, pues Él desea el amor para la humanidad. Él es clemente y misericordioso para con todas sus criaturas. Él ordena la amistad y el compañerismo entre los hombres. Lo más lamentable es el estado de diferencia y divergencia que hemos creado entre nosotros en nombre de la religión, imaginándonos que al separarnos y alejarnos, es un supremo deber de nuestras creencias religiosas, que debemos evitarnos los unos a los otros y mutuamente considerarnos contaminados de error e infidelidad. En realidad, los fundamentos de las religiones divinas son uno y el mismo. Las diferencias que han surgido entre nosotros se deben a las ciegas imitaciones de las creencias dogmáticas y a la adhesión a formas de adoración ancestrales. Abraham fue el fundador de la realidad. Moisés, Cristo y Mohammed fueron las manifestaciones de la realidad. Baha'u'lláh fue la gloria de la realidad. Esta no es solo una simple afirmación, será demostrada. Permitidme pediros vuestra más íntima atención al considerar este tema. Las religiones divinas encarnan dos clases de ordenanzas. Primero existen aquellas que constituyen las enseñanzas esenciales o espirituales de la palabra de Dios. Estas son la fe en Dios, la adquisición de virtudes que caracterizan la perfecta naturaleza humana, una moral noble, la obtención de dones y bondades que emanan de los esplendores divinos. En resumen, las ordenanzas concernientes al reino de la moral y de la ética. Este es el aspecto fundamental de la religión de Dios y es de la mayor importancia porque el conocimiento de Dios es un requisito fundamental del hombre. El hombre debe comprender la unidad de la divinidad, debe llegar a conocer y reconocer los preceptos de Dios y comprender con certeza que el desarrollo ético de la humanidad depende de la religión. Debe librarse de todos los defectos
y buscar el logro de virtudes celestiales para poder demostrar que es la imagen y semejanza de Dios. En la Santa Biblia está registrado que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es axiomático que la imagen y semejanza no está refiriéndose a la forma y semejanza de un ser humano, porque la realidad de la divinidad no está limitada a ninguna forma o figura, no. Más bien, ello se aplica a los atributos y características de Dios. Así como decimos que Dios es justo, el hombre de igual forma debe ser justo. Como Dios es amoroso y bondadoso con todos los hombres, el hombre de igual forma debe manifestar amorosa bondad con toda la humanidad. Así como Dios es leal y veraz, el hombre debe mostrar los mismos atributos en el mundo humano. Así como Dios emplea la misericordia hacia todos, el hombre debe demostrar que es la manifestación de la misericordia. En una palabra, la imagen y semejanza de Dios constituyen las virtudes de Dios. Y el hombre está destinado a convertirse en el receptor de los esplendores de los atributos divinos. Este es el fundamento esencial de todas las religiones divinas, la realidad misma común a todas. Abraham lo promulgó, Moisés lo proclamó. Cristo y todos los profetas sostuvieron este estandarte y aspecto de la religión divina. Segundo, hay leyes y ordenanzas que son temporarias y no son esenciales. Estas tienen que ver con las transacciones y relaciones humanas. Son accidentales y están sujetas a cambio de acuerdo con las exigencias del tiempo y el lugar. Estas ordenanzas no son permanentes ni fundamentales. Por ejemplo, en el tiempo de Noé era conveniente que el consumo de pescados y mariscos fuese legal. Por tanto, Dios ordenó a Noé consumir de toda vida animal marina. Y en el tiempo de Moisés, esto no estaba de acuerdo con las exigencias de la existencia de Israel. Por tanto, un segundo mandato fue revelado abrogando parcialmente la ley concerniente a los alimentos marinos. Durante el tiempo de Abraham, la paz sea con él, la leche de camella era un alimento considerado legal y aceptable, lo mismo que la carne de camello. Pero durante el tiempo de Jacob, debido a cierta promesa que hizo, esto se volvió ilícito. Estas son leyes temporales, no esenciales. En la Santa Biblia existen ciertos mandamientos que, de acuerdo a estos tiempos idos, constituyen el verdadero espíritu de la época, la luz propia de ese periodo. Por ejemplo, de acuerdo con la ley de la Torá, si un hombre cometía un robo de cierta cantidad, le cortaban la mano
¿Es practicable y razonable en el presente cortar la mano de un hombre por el robo de $1? En la Torá hay 10 ordenanzas concernientes al asesinato. ¿Pueden ellas hacerse efectivas hoy? Incuestionablemente no. Los tiempos han cambiado. De acuerdo con el texto explícito de la Biblia, si un hombre cambiaba o infringía la ley del Sabbat, o si tocaba fuego en el Sabbat, debía ser ejecutado. Hoy, tal vez, esta ley está abrogada. La Torá declara que si un hombre profiriera una palabra irrespetuosa a su padre, sufriría la pena de muerte. ¿Es posible poner esto en vigor ahora? No. Las condiciones humanas han sufrido cambios. De igual forma, durante el tiempo de Cristo, ciertas ordenanzas menores acordes a ese periodo fueron puestas en vigor. Ha sido demostrado concluyentemente entonces que el fundamento de la religión de Dios es permanente e inmutable. Este fundamento fijo el que asegura el progreso y la estabilidad del cuerpo político y la iluminación de la humanidad. Ello siempre ha sido la causa del amor y de la justicia entre los hombres. Trabaja por la verdadera camaradería y unificación de toda la humanidad, porque jamás cambia y no está sujeto a reemplazo. Las leyes accidentales no esenciales que regulan las transacciones del cuerpo social y los asuntos cotidianos de la vida son mutables y pueden ser anuladas. Permitidme preguntar, ¿cuál es el propósito de la posición de los profetas? ¿Por qué Dios ha enviado a los profetas? Es axiomático que los profetas son los educadores de los hombres y los maestros de la raza humana. Vienen para conferir educación universal a la humanidad, para darle instrucción, para sacar a la raza humana del abismo de la desesperación y la desolación y permitirle al hombre alcanzar el apogeo del progreso y la gloria. La gente está en la oscuridad. Los profetas los llevan al reino de la luz. Se hallan en un estado de extrema imperfección y los profetas les brindan perfecciones. El propósito de la misión profética no es otro que la educación y guía de la gente. Por tanto, debemos considerar y estar alertas al hombre así calificado. Es decir, cualquier alma que demuestre ser el educador de la humanidad y el maestro también con mayúsculas de la raza humana, indudablemente es el profeta de su época. Por ejemplo, repasemos los acontecimientos conectados con la historia de Moisés. La paz sea con él. Moisés vivía en Madián en el tiempo en que los hijos de Israel se hallaban cautivos y esclavos en la tierra de Egipto, sujetos a toda tiranía y severa opresión. Eran analfabetos e ignorantes. Soportaban experiencias y ordalías crueles. Estaban en tal estado de total desamparo e impotencia que era proverbial declarar que un egipcio podría vencer a 10 israelitas. En un momento como ese,
y bajo condiciones tan represivas, Moisés apareció y brilló con esplendor celestial. Salvó a Israel de la esclavitud del faraón y los liberó de su cautiverio. Los guió fuera de la tierra de Egipto y los condujo a la Tierra Santa. Habían estado dispersos y desalentados. Él los unificó y los disciplinó, confiriéndoles la bendición de la sabiduría y el conocimiento. Habían sido esclavos. Él los hizo príncipes. Eran ignorantes. Él los hizo sabios. Eran imperfectos. Él los capacitó para alcanzar la perfección. En una palabra, los sacó de su condición de desamparo y los llevó a la eficiencia en el plano de la confianza y el valor. Fueron renombrados en todo el mundo antiguo hasta que finalmente, en el cenit y esplendor de su nueva civilización, alcanzó la gloria de la soberanía de Salomón. Mediante la guía e instrucción de Moisés, los esclavos y cautivos se convirtieron en un pueblo dominante entre las naciones. No solo fueron renombrados por su superioridad física y militar, sino que en todos los grados de las artes, las letras y el refinamiento, su fama se difundió. Incluso los célebres filósofos de Grecia viajaban a Jerusalén para estudiar con los sabios israelitas. Y muchos fueron las lecciones de filosofía y sabiduría que recibieron. Entre estos filósofos se encontraba el famoso Sócrates, que visitó la Tierra Santa y estudió a los profetas de Israel, adquiriendo los principios de su enseñanza filosófica y el conocimiento de sus adelantadas artes y ciencias. Sócrates, después de su regreso a Grecia, fundó el sistema conocido como la unidad de Dios. El pueblo griego se levantó en su contra y al final fue envenenado en presencia del rey. Hipócrates y muchos otros filósofos griegos se sentaron a los pies de los eruditos doctores israelitas y absorbieron sus exposiciones de sabiduría y verdad interna. Visto que Moisés, mediante la influencia de su gran misión, contribuyó a la liberación de los israelitas de su profundo estado de degradación y humillación, estableciéndolos en una posición de prestigio y glorificación, disciplinándolos y educándolos, es necesario que nosotros lleguemos a un juicio imparcial y justo referente a tan maravilloso maestro. Pues en esta gran empresa estuvo solo y sin ayuda. ¿Podría él haber hecho tal cambio y producir tal condición entre esta gente sin la aprobación y ayuda de un poder celestial? ¿Podría él haber transformado un pueblo desde la humillación a la gloria sin un apoyo santo y divino? Nada fuera de un poder divino podría haber logrado esto. Ahí yace la prueba de la posición profética, porque la misión de un profeta es la educación de la raza humana, tal como lo realizó este personaje, demostrando que él era un poderoso profeta entre los profetas, y su libro, el propio libro de Dios.
Y esta es una prueba racional, directa y perfecta. El resumen. Moisés, que la paz sea con él, fundó la ley de Dios, purificó la moral del pueblo de Israel y le dio un ímpetu hacia logros más elevados y nobles. Pero después de la partida de Moisés y siguiendo la declinación de la gloria de la época de Salomón, durante el reino de Jeroboam, hubo un gran cambio en esta nación. Las normas elevadas de ética y las perfecciones espirituales dejaron de existir. Las condiciones y la moral se corrompieron. La religión fue degradada y los principios perfectos de la ley mosaica fueron oscurecidos por la superstición y el politeísmo. La guerra y la lucha surgió entre las tribus y su unidad fue destruida. Los seguidores de Jeroboam se declararon con derechos válidos para la sucesión real y los partidarios de Roboam hicieron el mismo reclamo. Finalmente, las tribus fueron despedazadas por la hostilidad y el odio. La gloria de Israel se eclipsó y tan completa fue la degradación que la ciudad de Tiro se erigió el becerro de oro como objeto de adoración. Por consiguiente, Dios envió a Elías, el profeta, quien redimió al pueblo, renovó la ley de Dios y estableció una era de nueva vida para Israel. La historia muestra otro cambio y transformación ulterior cuando la unidad y solidaridad fueron seguidas por otra dispersión de las tribus. Luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la Tierra Santa y llevó cautivos a Caldea a 70.000 israelitas, donde grandes reveses, pruebas y sufrimientos afligieron a este pueblo desafortunado. Luego, los profetas de Dios nuevamente reformaron y establecieron la ley de Dios, y el pueblo, en su humillación, nuevamente la siguió. De esto resultó su liberación, y bajo el edicto de Ciro, rey de Persia, hubo un regreso a la ciudad santa. Jerusalén y el templo de Salomón fueron reconstruidos y fue restaurada la gloria de Israel. Pero esto duró solo poco tiempo. La moral de la gente declinó y las condiciones alcanzaron un grado extremo hasta que el general romano Tito tomó Jerusalén y la arrasó hasta sus cimientos. El saqueo y la conquista completaron la desolación. Palestina se convirtió en un yermo desierto y los judíos huyeron de la tierra santa de sus ancestros. La causa de esta desintegración y dispersión fue el alejamiento de Israel del fundamento de la ley de Dios revelada por Moisés, que es decir, la adquisición de virtudes divinas, moral, amor, desarrollo de artes y ciencias y espíritu de unidad de la humanidad. Ahora deseo que examinéis ciertos hechos y declaraciones
que son dignas de consideración. Mi propósito e intención es el de eliminar de los corazones de los hombres la enemistad religiosa y el odio que los han encadenado y llevar armonía y unidad a todas las religiones. Por cuanto este odio y enemistad, este fanatismo e intolerancia son los resultados de falsos conceptos. La realidad de la unidad religiosa aparecerá cuando estos falsos conceptos se disipen, pues el fundamento de las religiones divinas es uno. Esta es la unidad de la revelación o enseñanza. Pero nos hemos apartado de ese fundamento, aferrándonos tenazmente a diversas formas dogmáticas y a ciegas imitaciones de creencias ancestrales. Esta es la verdadera causa de la enemistad, el odio y el derramamiento de sangre en el mundo, la razón del alejamiento y la separación entre los hombres. Por eso, deseo que seáis muy justos e imparciales en vuestro juicio de las siguientes declaraciones. Durante el tiempo en que el pueblo de Israel era sacudido y afligido por las condiciones que ya he nombrado, Jesucristo apareció entre ellos, entre el pueblo de Israel. Jesús de Nazaret era judío, estaba solo y sin ayuda, solitario y único. No tenía ayudantes. Enseguida los judíos lo declararon enemigo de Moisés. Dijeron que era un destructor de las leyes y ordenanzas de Moisés. Examinemos los hechos como son, investiguemos la verdad y realidad para llegar a una opinión y conclusión verdaderas. Para una opinión completamente imparcial sobre esta cuestión, debemos dejar de lado todos los prejuicios que tenemos e investigar independientemente. Este personaje, Jesucristo, declaró que Moisés había sido el profeta de Dios y dijo que todos los profetas de Israel habían sido enviados por Dios. Proclamó que la Torá era el propio libro de Dios. Convocó a todos a ajustarse a sus preceptos y a seguir sus enseñanzas. Y este es un hecho histórico que durante un periodo de 1500 años los reyes de Israel fueron incapaces de promulgar ampliamente la religión del judaísmo. En efecto, durante ese periodo, el nombre y la historia de Moisés estuvieron confinados dentro de las fronteras de Palestina, y la Torá era un libro conocido solo en ese país. Pero mediante Cristo, a través de la bendición del Nuevo Testamento de Jesucristo, el Antiguo Testamento, la Torá, fue traducido a 600 idiomas diferentes y se difundió en todo el mundo. Y fue a través de la cristiandad que la Torá llegó a Persia. Antes, en ese país no existía conocimiento de tal libro, pero Cristo hizo que se difundiera y se aceptara. Por su intermedio, el nombre de Moisés
fue exaltado y reverenciado. Por su mediación se dieron a conocer los nombres y la grandeza de los profetas israelitas, y se demostró al mundo que los israelitas constituían el pueblo de Dios. ¿Cuál de los reyes de Israel podría haber logrado esto? Si no hubiera sido por Jesucristo, ¿habría llegado la Biblia, la Torá, a la tierra de América? ¿Se hubiese difundido por el mundo el nombre de Moisés? Referíos a la historia. Todos saben que cuando la cristiandad se difundió, hubo una difusión simultánea del conocimiento del judaísmo y la Torá. A lo largo y ancho de Persia no existía ni un solo volumen del Antiguo Testamento hasta que la religión de Jesucristo hizo que apareciera por todas partes. De modo que hoy la Santa Biblia es un libro familiar en este país. Es evidente entonces que Cristo era un amigo de Moisés, que lo amaba y creía en él. De otro modo, no hubiese conmemorado su nombre y su posición profética. Esto es axiomático. Por tanto, cristianos y judíos deberían tener el mayor amor los unos por los otros, porque los fundadores de estas dos grandes religiones han estado en perfecta armonía en el libro y en la enseñanza. Sus seguidores deberían hacer lo mismo. Ya hemos expuesto las pruebas válidas de la posición profética. Encontramos que las mismas evidencias de la validez de Moisés se vieron y duplicaron en Cristo. Cristo fue también un personaje singular y único, nacido del linaje de Israel. Mediante el poder de su palabra, fue capaz de unir a los pueblos de las naciones griega, romana, caldea, egipcia y asiria. Eran crueles, sedientas de sangre, hostiles, se mataban, se saqueaban, se tomaban cautivas unas a otras. Él las amalgamó con un vínculo perfecto de unidad y amor. Hizo que armonizaran y se reconciliaran. Efectos tan poderosos fueron el resultado de la manifestación de una sola alma. Esto demuestra concluyentemente que Cristo fue asistido por Dios. Hoy todos los cristianos admiten y creen que Moisés fue un profeta de Dios. Declaran que su libro fue el libro de Dios, que los profetas de Israel fueron verdaderos y válidos, y que la gente de Israel constituía el pueblo de Dios. ¿Qué mal ha provenido de ellos? ¿Qué mal podría provenir de una declaración por parte de los judíos de que Jesús también era la manifestación de la palabra de Dios? ¿Han sufrido los cristianos por su creencia en Moisés? ¿Han experimentado ellos alguna pérdida del entusiasmo religioso o han atestiguado alguna frustración de su creencia religiosa por declarar que Moisés fue un profeta de Dios, que la Torá era un libro de Dios y que todos los profetas de Israel fueron profetas de Dios? Es evidente que de ello no provino ninguna pérdida. Y ahora es el momento para que los judíos declaren que Cristo fue la palabra de Dios. Y así
esta enemistad entre dos grandes religiones desaparecerá. Esta enemistad y prejuicio religioso ha continuado por 2000 años. Se ha derramado sangre y se han sufrido ordalías. Estas pocas palabras remediarán la dificultad y unirán dos grandes religiones. ¿Qué mal puede resultar de lo siguiente? Que así como los cristianos glorifican y alaban el nombre de Moisés, de igual modo los judíos conmemorarán el nombre de Cristo, declarando que Él es la palabra de Dios y considerándolo uno de los mensajeros elegidos de Dios. Algunas palabras referentes al Corán y a los musulmanes. Cuando apareció Muhammad o Mahoma, él habló de Moisés como el gran hombre de Dios, y en el Corán él se refiere a las palabras de Moisés en 7 lugares diferentes. Proclama que él, Moisés, es un profeta y el poseedor de un libro, el fundador de la ley y el Espíritu de Dios. Y dijo: quien quiera que crea en él es aceptable en la estima de Dios, y quien quiera que se aparte de él o de cualquiera de los profetas es rechazado por Dios. Por último, incluso se dirigió a sus parientes diciendo: ¿por qué os habéis apartado y no habéis creído en Moisés? ¿Por qué no habéis admitido la Torá? ¿Por qué no habéis creído en los profetas judíos? En cierto surí del Corán, o surá del Corán, él menciona los nombres de 28 profetas de Israel, alabándolos a todos y a cada uno de ellos. Hasta este extremo ha ratificado y conmemorado a los profetas y a la religión de Israel. El propósito es que Muhammad alabó y glorificó a Moisés y confirmó el judaísmo. Declaró que quien niegue a Moisés está contaminado e incluso si se arrepintiera, su arrepentimiento no sería aceptado. Llamó infieles e impuros a sus propios parientes porque habían negado a los profetas. Él dijo: porque no habéis creído en Cristo, porque no habéis creído en Moisés, porque no habéis creído en los evangelios, sois infieles y estáis contaminados. De esta forma, Mahoma ha alabado la Torá, a Moisés, a Cristo y a los profetas del pasado. Apareció entre los árabes, que eran un pueblo nómada y analfabeto, bárbaro por naturaleza y sediento de sangre. Los guió e instruyó hasta que alcanzaron un alto grado de desarrollo. Mediante su educación y disciplina, ascendieron desde los más bajos niveles de la ignorancia a las cimas del conocimiento, convirtiéndose en maestros de erudición y filosofía. Vemos, por tanto, que las pruebas aplicables a un profeta son también aplicables a otro. En conclusión, ya que los profetas mismos, los fundadores, han amado, alabado y dado testimonio unos de otros, ¿por qué debemos nosotros estar en desacuerdo y separarnos? Dios es uno, es el pastor
de todos. Nosotros somos sus ovejas y por tanto deberíamos vivir juntos en amor y unidad. Deberíamos manifestar el espíritu de justicia y buena voluntad unos hacia otros. ¿Haremos esto o vamos a censurar y a anatematizar, alabándonos a nosotros mismos y condenando a todos los demás? ¿Qué de bueno puede resultar de tal actitud y acción? Por el contrario, nada puede resultar excepto enemistad y odio, injusticia e inhumanidad. ¿No ha sido esta la mayor causa de derramamiento de sangre, enemistad y tribulación en el pasado? Alabado sea Dios. Vosotros vivís en un país de libertad. Habéis sido bendecidos con hombres de sabiduría, hombres versados en el estudio comparativo de las religiones. Sois conscientes de la necesidad de la unión y sabéis del gran daño que causan los prejuicios y la superstición. Os pregunto, ¿no son preferibles acaso el compañerismo y la hermandad a la enemistad y el odio en la sociedad y en la comunidad? La respuesta es evidente por sí misma. El amor y el compañerismo son absolutamente necesarios para ganar el beneplácito de Dios, el cual es la meta de todo logro humano. Debemos estar unidos, debemos amarnos unos a otros. Siempre debemos alabarnos unos a otros. Debemos elogiar a todos, para que así desaparezcan la discordia y el odio que han sido la causa del alejamiento entre los hombres. De otro modo, alabándonos a nosotros mismos y condenando a otros, las condiciones del pasado continuarán. Las guerras religiosas no tendrán fin y el prejuicio religioso, causa principal de este estrago y tribulación, aumentará. Esto debe ser abandonado y el modo de hacerlo es investigando la realidad que yace en todas las religiones, pues esta realidad subyacente es el amor a la humanidad, pues Dios es uno, el hombre es uno y el único credo de los profetas es el amor y la unidad. Aquí termina esta charla, estimados oyentes. Tiene 113 años. Como ustedes observarán, está de actualidad, total actualidad. Las guerras religiosas persisten y siguen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos encerramos de esta manera los humanos? Aquí Abdu'l-Bahá da pruebas suficientes y detalladas de la realidad de que Dios es uno, el hombre es uno y solamente hay un credo, aunque tenga diferentes nombres, porque ha aparecido en diferentes etapas del desarrollo de la humanidad. Cada vez que la humanidad cae, se olvida de cuál es el propósito de su existencia, se olvida del amor hacia Dios y empieza a amarse a sí mismo, entonces cae en decadencia y tiene Dios que mandar a otro profeta. Y por un tiempo, hasta que esto se supera, la humanidad entra en una etapa de esplendor y de desarrollo y maravillosa.
Ojalá podamos seguir recordar este concepto y que pase lo que pase, siglos lo que pase, que podamos aferrarnos a este concepto de unidad de Dios, de unidad de credos, de la unidad de los profetas, de la unidad de la humanidad. Como decía al principio, la humanidad es una sola familia y estamos viviendo en este país llamado Tierra y tenemos que amarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros, porque esta competitividad es destructiva. Hasta la próxima semana, hoy, estimados oyentes. Sean muy felices, ámense, den alegría unos a otros. Nos seguimos oyendo. Hasta pronto. Tan potente la luz de la unidad, tan potente la luz de la unidad, tan potente la luz de la unidad. Placa, 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 placa.